necesitamos en el templo, necesitamos en nuestra casa, necesitamos en la familia buscar juntos al Señor, ¿no? Si como cristianos perdemos de vista la necesidad de orar siempre y no desmayar, estamos perdiendo una herramienta y un arma poderosísima que Dios nos ha dejado. Y lo que vamos a leer a continuación tiene que ver también con un aliento a la oración, así como leíamos antes parte de aquella oración de Daniel. Te invito a que busques en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 6. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 6. Voy a leerlo en la traducción lenguaje actual. Y dice este texto, esta exhortación del apóstol a un pastor joven, a Timoteo. En primer lugar, recomiendo orar por todo el mundo, dando gracias a Dios por todos y pidiéndole que les dé bondad y los ayude. En otras palabras, Pablo insta a la oración por la salvación de la gente, ¿sí? De todas las personas. No conocemos a todo el mundo, no conocemos ni siquiera a todas las personas de la falda o de la ciudad donde vivimos, ni siquiera conocemos a todos los que viven en la cuadra de nuestra vivienda, de nuestra casa. Pero podemos sí orar y debemos orar por todas las personas. Verso 2 dice Pablo, recomiendo que se ore por los gobernantes y por todas las autoridades, para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. Acá se nos manda a orar por las autoridades, por los gobiernos. Lo mencionábamos la semana pasada y nos tomamos un momento en un día tan significativo como el de las elecciones, que fue el domingo pasado, para orar. Pero esto no debe ser solamente en un día de elecciones, sino que la recomendación, la exhortación de Pablo es a que sea parte del motivo de oración de la iglesia, ¿sí? Orar por aquellos que nos gobiernan, por los que están en eminencia, en autoridad, para que podamos vivir en paz y tranquilos. Pero ahí yo creo que necesitamos hacer una salvedad antes de seguir. Porque las personas asociamos la paz y la tranquilidad con un momento de bienestar donde nadie nos molesta y donde podemos dedicarnos sin interrupción a algo que nos gusta, ya sea ver algún programa, hacer alguna actividad que nos resulta placentera, ir a algún lugar. A veces en la familia, entre los hermanos, entre los conocidos, se usa esta expresión, no me moleste, déjame en paz, déjame tranquilo. Pero por el hecho simplemente de que no me vengas con problemas, necesito paz y tranquilidad. La verdad que es lindo tener un momento sin bullicio o sin nada que nos estorbe ni nos perturbe. Pero tenemos que entender que cuando Pablo le escribe esto a Timoteo, Pablo había sido víctima en tantas oportunidades de persecución por predicar el Evangelio. Y antes de convertirse, Pablo mismo había perseguido a la iglesia, obligando a algunos a blasfemar o a apartarse o a renunciar a la fe. Entonces, cuando Pablo está pidiendo o está animándole a Timoteo a que ore con la iglesia, entre otras cosas por las autoridades, para que vivamos tranquilos y en paz, obedeciendo a Dios, está alentando más bien a un pedido que tiene que ver con que no perdamos de vista que si estamos en paz y tranquilos, tiene que ser motivo de que sigamos honrando al Señor. Porque a veces queremos un día de paz y tranquilidad para irnos a pasear. No está mal, ¿cierto?
Pero hay gente que de pronto se toma cada oportunidad, cada día libre para en paz y tranquilidad comer con la familia, salir de paseo, hacer esto, hacer aquello. Y tanta paz y tranquilidad tiene que nunca viene a la casa del Señor. Y hablaba con una persona esta semana para la que la paz y la tranquilidad significaba no venir a la iglesia. Porque venir a la iglesia significaba encontrarse con alguien que tenía problemas. Entonces es preferible no venir. Fíjense cuántas formas de retorcer o de malinterpretar esto, ¿no? Entonces recomiendo que se ore por los gobernantes y por todas las autoridades para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. Esta clase de oración es buena y le agrada a Dios nuestro Salvador, porque Él quiere que todos se salven. ¿Tenés seguridad de salvación? Si no, lo que sí podés estar seguro es que Dios quiere la salvación de tu vida. Que no pases la eternidad en el infierno, ni vos ni ninguna otra persona. Él quiere que todos se salven y sepan que solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios, Jesucristo, el hombre. Jesús dio su propia vida para salvar a todo el mundo. En el momento oportuno, Dios nos demostró que quiere salvar a todos. Ahora, como decía, entre otras cosas, Pablo exhorta a Timoteo a que con la iglesia ore, incluso por los gobernantes, por las autoridades, pero no solamente le va a decir que tiene que orar, sino que de alguna manera la palabra también nos marca la cancha respecto de nuestra conducta como ciudadanos a donde vivimos, en esta tierra. Porque dentro de las iglesias es común que se ore por las autoridades, por los gobernantes, pero no siempre tenemos presente cuál es nuestra responsabilidad civil, qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de nuestra conducta y de nuestras actitudes como ciudadanos de esta tierra. Aunque estamos de paso, aunque somos peregrinos, aunque somos como extranjeros, estoy usando términos que la Biblia usa para describir nuestra estadía terrenal, nuestra estadía temporal en la tierra. Mientras estamos, tenemos una responsabilidad. Entonces, volviendo al tema de la oración por aquellos que están en eminencia, ¿no? Quienes de alguna manera tienen una responsabilidad mayor. ¿Cuál suele ser la actitud generalizada de la gente respecto de las autoridades, de los gobiernos, de las personas que están ahí en los lugares de autoridad y de poder? Más bien de queja, ¿no es cierto? De levantar el dedo y señalar un montón de cosas que no se hacen bien o debieran hacer si no se hacen. Y aunque obviamente no podemos mirar para otro lado respecto de las malas decisiones y tenemos que estar alerta, pero que una persona que está en autoridad no cumpla como debe cumplir su mandato, no nos exime a nosotros de que hagamos ¿qué? De que oremos por las autoridades, ¿sí? Y de que también tengamos presente nuestra responsabilidad. Y yo quiero que nos enfoquemos en eso en esta tarde. Porque estamos en un tiempo, como hablábamos la semana pasada, que es necesario entender el tiempo que estamos viviendo, el tiempo político, el tiempo económico, que es necesario entender que Dios no nos puso para vivir en la época de Jesús, nos puso en esta época y nos puso en este país y en esta ciudad. Entonces, qué oportuno que entendiendo estos tiempos podamos caminar conforme a la palabra del Señor. Porque a veces responsabilizamos a los gobiernos y de alguna manera, como un gobernante de la época de Jesús,
nos lavamos las manos como si nosotros no tuviéramos nada que ver. Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Sométase toda persona. ¿Cuántos? Pregunta, ¿te incluye a vos? Algunos. Pregunto de nuevo, ¿te incluye a vos? Sí, a mí también. Sométase, obedezca, sujétese, póngase bajo autoridad. ¿Quién? Toda persona. Sométase a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Quiero que pongas atención a esto. Las autoridades que hay en toda la tierra, en todos los ámbitos, sea en tu escuela, sea a nivel de nuestra localidad, el municipio, la provincia, el país, sean las autoridades policiales o en cualquier otra área, todas han sido puestas ¿por quién? Pero entonces Dios se equivocó porque ha puesto autoridades muy malas, puede pensar alguno. ¿Quién puso a Saúl como rey sobre Israel? ¿Quién puso a David, a Salomón y a todos los que vinieron después? Dios. Y les dio responsabilidad y les advirtió y les enseñó. Después cada uno de ellos tomó sus decisiones y cada uno va a dar cuentas. Por cierto, ¿quién nos ha puesto a los que somos papás como cabezas de nuestras familias? Y nos ha dado autoridad a las que son mamás. ¿Quién te dio la capacidad de estar en tu trabajo y de tener un ámbito de responsabilidad? Dios. Dios es el que nos da todas las cosas. Pero acá claramente dice Pablo que no hay autoridad que no haya sido establecida por Dios. Que la gente que está en autoridad no tenga ni idea de esto, esos son 2 pesos aparte. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba frente a Pilato? Y Pilato lo indagaba y trataba de sacarle alguna respuesta, y dice la palabra que Jesús no le contestó nada, ni tampoco se defendió de todos los cargos con que lo acusaban. Y Pilato le dice a Jesús, ¿cómo no me respondes a mí? Como diciendo, vos no tenés idea delante de quién estás. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte o para dejarte en libertad? Y claro que la tenía, por cierto la tenía, pero Jesús le contesta, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada del cielo. O sea, eso habla claramente de que Pilato, un gobernante que fue tirano, que fue abusivo, que fue corrupto, y podríamos describirlo con un montón de calificativos más. Pero más allá de todo lo que fue, él estaba puesto ahí, ¿por quién? Por Dios. Ahora, Jesús, fíjate este cuadro, Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, frente a una persona que de parte del cielo había recibido algo de autoridad. ¿Habrá conocido Jesús la condición moral de Pilato? ¿Qué te parece? Seguro que sí. Ahora, ¿encontrás en la palabra que Jesús le dijo, vos no sabés quién soy yo, y si yo quisiera te podría hacer aplastar como un mosquito? Que lo podría haber hecho. Pero ni le achacó sus errores ni sus pecados, ni le faltó al respeto, aún sabiendo todas las cosas que formaban parte de la condición moral de Pilato. Lo mismo sucedió con Herodes. Acuérdense que también Herodes examinó a través de preguntas a Jesús, pero en ningún caso Jesús faltó al respeto a la autoridad.
sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y dice el verso 2, de modo que quien se opone, es decir, quien se pone en contra, quien desobedece a las autoridades, se está poniendo en contra y está resistiendo ¿a quién? ¿Te das cuenta? Y esa es responsabilidad para cada uno de nosotros. O sea, debemos orar por las autoridades, debemos pedirle al Señor que nos dé tiempo de paz para que podamos honrarle, obedecerle, compartir el Evangelio, dar testimonio, pero también es nuestra responsabilidad la de sujetarnos a las autoridades. Y acá viene una pregunta. ¿Hasta qué punto debemos sujetarnos a las autoridades? ¿Absolutamente en todo? Claro que no. El límite también lo da la palabra. No podemos obedecer a ninguna autoridad cuando nos pidan o nos manden a hacer algo que violente la palabra de Dios o que violente la autoridad del que está por encima de cualquier gobernante. Es decir, si en una escuela te piden que mientas, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a mentir? Es que me mandó mi profesor o me mandó el director que tapáramos una situación para cubrir a un profesor que no sé qué hizo. Por supuesto que no. Ahí no estamos obligados a obedecer. ¿Se acuerdan cuando Pedro y Juan fueron intimados por las autoridades a que no hablasen más en el nombre de Jesús? ¿Y qué le dijeron los discípulos? Juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios. Por supuesto que no. Para los que son hijos, los que somos hijos, la palabra nos manda a obedecer a nuestros padres, a honrarlos, a sujetarnos. Pero también hay un límite. Si en algún momento un familiar, un papá, una mamá, nos obligaran a deshonrar a Dios con algo que tengamos que hacer, que nos manden a hacer, estamos avalados, respaldados por el Señor para decir, no, yo te voy a obedecer como papá, como mamá, te voy a honrar, pero yo no voy a ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Se entiende, no? Entonces, la responsabilidad nuestra, o una de nuestras responsabilidades, es que nos sujetemos a toda autoridad. En el ámbito de la escuela, cuando andamos por la calle conduciendo, hay gente que está puesta con autoridad para ordenar el tráfico, el tránsito, a nivel policial, a nivel gubernamental. Me llamaba la atención porque me comentaba Sandra justamente a raíz de las elecciones de la semana pasada, ella estuvo como presidente de mesa, que esperaban que en estas elecciones iba a haber más porcentaje de votantes, pero a duras penas pasó el 50% del padrón electoral, es decir, y esto fue general, después se dio por las noticias. Hay un fastidio, hay un hastío por parte de la sociedad hacia todo lo que tiene que ver con los gobiernos, las autoridades políticas. Pero nosotros, aunque estamos en este mundo, no nos movemos según los criterios de este mundo. Entonces, a nosotros nos conviene hacer lo que agrada a Dios. ¿Sí? Orar por nuestras autoridades y aprender a ser gente mansa y humilde. ¿Sí? Romanos sigue hablando en el capítulo 13 de estas responsabilidades nuestras, y en el capítulo 13 decía, versos 7 y 8 dice, acá alguno a lo mejor me va a tratar como a Esteban, a lo mejor alguno me tira una piedra. Pagad a todos lo que debéis. Sí, pero esto es para los romanos, ¿no es cierto? Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo,
tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Pagad a todos lo que le debáis. A veces, de una manera muy retorcida, los cristianos creemos que la gracia de Dios, el favor inmerecido, también aplica en que, como mi deuda en el cielo fue pagada, tampoco tenemos que pagar las deudas de acá. Pero Jesús, como vamos a leer, dijo claramente, al César hay que darle lo que es del César. Y a Dios hay que darle lo que es de Dios. Ahora surge otra pregunta. El Señor Jesús, avalando su palabra y su autoridad, ¿conocerá acaso la corrupción y el mal manejo económico de los gobiernos o de las autoridades que hacen una malversación de fondos? ¿O no estará enterado Jesús? Claro que sabe. Y aún así, sabiendo, la palabra del Señor es clara. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nos justificamos o tratamos de justificarnos sin mucho resultado, diciendo es que no, lo que pasa es que son unos ladrones. Fulano de tal, el color del partido que sea, son unos ladrones. Mirá, cada uno va a dar cuenta. Van a dar cuenta ellos. Y a quien más responsabilidad se ha dado, más se le va a demandar. Pero déjame que te diga también que vos y yo también vamos a dar cuenta del manejo de todos los recursos que Dios nos ha dado. Entonces, yo no voy a poder presentarme delante del Señor y decirle, yo no pagué los impuestos porque me enteré que en la municipalidad pasaba esto y hacían aquello con la plata. ¿Y saben qué, hermanos? Con una mano en el corazón, dentro de la iglesia, no sé si hay menos evasión de impuestos que fuera de la iglesia. Y esto tiene que ver también con eso, ¿eh? Al que tributo, si le debes tributo a alguien, págaselos. Le debes impuesto a alguien, págaselos. Pucha, yo pensé que iba a estar más linda la reunión de esta tarde. Porque a veces oramos, ayunamos por el país, por nuestros gobernantes. ¿Se acuerdan que desde hace varios años se viene haciendo en Argentina esa campaña Argentina Oramos por Vos? Y nosotros hemos participado en varios de esos años haciendo ayunos y algunos se han atrevido a hacer varios días de ayuno por nuestra nación, por nuestros gobernantes y pedimos que se arrepientan y que Dios los trate y que Dios les haga ver y que los humille. Yo mismo oro muchas veces para que Dios trate como a Nabucodonosor, trate a los gobernantes. Pero, ¿y nosotros? ¿O por ayunar estoy exento de pagar los tributos y los impuestos? ¿Será espiritual esto? Claro que tiene que ver con la vida espiritual. Totalmente. Totalmente. Porque Dios, como te decía hace un rato, nos va a pedir cuentas de lo que hemos hecho y de cómo hemos manejado nuestras finanzas. Entonces, paguen a todos lo que le deben a cada uno. Fíjense, el texto que les mencionaba, Lucas capítulo 20, 21 al 25. Las autoridades espirituales, los fariseos, los escribas, habían mandado a gente bien preparada, gente astuta, para que hablara con Jesús. Y le preguntaron diciendo, Maestro,
sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Qué enseñaba Jesús? Aunque estaban hablando con doblez, pero esa era la realidad. El Señor Jesús enseñó el camino de Dios y nos enseña el camino de Dios con verdad. Entonces, a partir de eso, viene el planteo para hacerle pisar el palito a Jesús. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? ¿Por qué? Porque ellos eran judíos y el César era el emperador romano. ¿Tendremos que pagar para que después la nación pague la deuda de no sé qué, con qué país, con el fondo, con no sé qué? No, yo no voy a poner plata para... Podemos tener nuestras opiniones, podemos pensar y Dios nos da la capacidad de pensar y todo eso. Pero la palabra no se discute y la enseñanza de Jesús es muy clara en esto. Entonces, si nosotros queremos seguir el camino del Señor y el testimonio del Señor, como vamos a ver, lo que nos toca es pagar a cada uno lo que a cada uno le debemos. Claro, sería más lindo hablar de prosperidad y de que cada uno pueda pedirle al Señor su milagro y la prosperidad en su trabajo, en su economía, porque eso la verdad que llama mucho la atención. Pero la verdadera prosperidad de Dios está ligada a la obediencia. Amén, David. La verdadera prosperidad del Señor ligada a la obediencia al Señor. Entonces, después de plantearle esta pregunta, Jesús les dice lo que todos ya hemos leído muchas veces. Mas él, comprendiendo la astucia, la malicia quiere decir de ellos, les dijo: ¿por qué me tientan? Muéstranme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César, del emperador romano. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero a veces, como les decía recién, en las iglesias creemos y confundimos la gracia y no le damos ni al César lo que es del César, ni a Dios lo que es de Dios. Claro, va a haber reparto de panes y peces. Ahí estoy. Va a haber campaña de milagros y de prosperidad. Ahí estoy. Va a haber reparticiones de dones y de bondades de parte del Señor. Ahí estoy. Pero si se trata de que yo tenga que cumplir con lo que a mí me toca, hermanos, si realmente queremos honrar a Dios, si realmente queremos agradar a Dios, aprender a amarle con todo nuestro corazón, que es lo que más espera y anhela el Señor, que vos y yo lo podamos amar con todo nuestro corazón. Y el amor se muestra por la obediencia. Miren, en Argentina tenemos una situación económica que no es de ahora, desde muchos años, que humanamente nos daría motivos de sobra si quisiéramos excusarnos y desobedecer esto, humanamente hablando. Pero a veces desconocemos que esta realidad ha sido inclusive en la época de Jesús. Fíjate, quiero leerte algo breve que transcribí del Nuevo Diccionario Bíblico. Dice, en el año 63 antes de Cristo, esto es registro histórico, ¿sí? Los romanos impusieron a los judíos un tributo que pronto quedó fijado en más de 10.000 talentos. Una fortuna. En el 63 antes de Cristo. Luego Julio César, otro de los emperadores romanos, la aumentó. ¿Te suena eso? La palabra aumento, ¿alguna vez la escuchaste? ¿Sí?
Herodes el Grande, otro representante de Roma, gravó aún más las mercancías, o sea, le agregó más impuestos. También ocurría esto en la época de los procuradores romanos, ¿no? Como este Pilato, por ejemplo, y otros que estaban puestos por Roma para estrujarle los bolsillos a toda nación, a todo pueblo, a toda persona que estaba bajo el imperio romano. En la época de los procuradores, el cobro de los impuestos o tributos se llevaba a cabo mediante los publicanos. ¿Te acordás de alguno de ellos? Mateo, Zaqueo, personas que se dedicaban a cobrarle los impuestos a los judíos para que ese dinero fuera a Roma, a César. ¿Sí? Y todo judío debía pagar impuestos sobre sus tierras, sobre su patrimonio, sobre la importación y la exportación, porque Roma tenía sus controles en los puertos, así que todo lo que salía, todo lo que llegaba, todo lo que pasaba, mercancía que pasaba de una ciudad a otra, todo eso estaba grabado por impuestos, que aumentaban y aumentaban y aumentaban. Casas más, casas menos. Entonces, por ahí podríamos llegar a pensar, por desconocimiento, claro, esto que estamos leyendo de paguen al que le deban todo lo que sea necesario, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, claro, eso se escribió en otra época. ¿Habrá sido mejor? El principio de no deberle nada a nadie es un principio espiritual, un principio del reino de Dios. Independientemente de la condición que pueda tener un país o una nación en la época que sea. Y fíjate lo que hizo Jesús, el dueño, el creador del cielo y de la tierra. Mateo 17, 24 al 27. Texto que seguramente lo conoces. Cuando llegaron a Capernaum, se refiere a Jesús y a los discípulos, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Eso habla de un impuesto que tenían que pagar, ¿sí? Y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. ¿Acaso el Mesías que ustedes mencionan, el maestro de ustedes es un evasor impositivo? Verso 25. Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Si vos tenés un negocio, si vos tenés un emprendimiento de comida, de juegos, de servicios, ¿le vas a cobrar a tus hijos? ¿A quién le vas a cobrar? Al público en general. Esto está en un sentido más amplio. Los reyes de la tierra, ¿a quién les cobran los impuestos? ¿A sus hijos o a los extranjeros? Obviamente, dijo Pedro, a los extranjeros, ¿sí? Jesús le dijo, luego, los hijos están exentos. Vos no le cobras la comida a tus hijos, ¿no? En todo caso, si haces una juntada con otra familia, bueno, ponemos un poco cada uno, pero la parte de tus hijos la pones vos, ¿no es cierto? Estoy haciendo un paralelismo sencillo. Entonces, sin embargo, dice Jesús, para no ofenderles a esos que habían venido a cobrar el impuesto de las 2 dracmas, ve al mar y échale el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. El estatero era una moneda que equivalía a 4 dracmas. Así que ahí iba a pagar Jesús su impuesto y Pedro el suyo. ¿A qué se dedicaba Pedro laboralmente? ¿A qué? A la pesca. Así que, ¿a qué lo mandó Jesús a Pedro? A trabajar. A que en su tarea, en su actividad, fuera y ahí va a conseguir, aunque de una manera milagrosa,
pero por medio de su trabajo iba a obtener el dinero para pagar el impuesto. Y lo que te decía, Jesús, el dueño de todo, obedeciendo el principio espiritual. Él no dijo, ¿yo pagar? Si yo soy el dueño del circo, ¿cómo me quieren cobrar la entrada? Para que no se ofendan, hace esto y esto y esto y págales el impuesto mío y el tuyo, Pedro. ¿Te das cuenta cómo Jesús mismo nos da testimonio de este principio que estamos viendo? Ahora, por cierto, ¿por qué ocurren estas cosas que son injustas? ¿Por qué tener que pagar si va a ser mal administrado? ¿Por qué tener que cada vez hacer la vida más complicada, más difíciles, más impuestos? Cada vez alcanza menos, cada vez hay más gravámenes impositivos. ¿Por qué? No es de ahora, ni siquiera de la época de Jesús. Cuando Israel, escucha bien, cuando Israel, el pueblo de Dios, estaba libre de todos estos condicionamientos, de todas estas opresiones económicas, tuvo la brillante idea, lo digo en sentido totalmente irónico, tuvo la brillante idea de querer ser como el resto de las naciones. Me estoy refiriendo a la época donde el pueblo de Israel estaba bajo la autoridad del profeta Samuel. Y Samuel no solamente era un profeta que hablaba de parte de Dios al pueblo, sino que también juzgaba con juicio de Dios, con verdad, con equidad al pueblo de Dios. Pero fíjate lo que sucedió. Voy a leer en el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 5 en adelante. Llegó un tiempo donde Samuel ya se había puesto grande y los hijos de Samuel andaban por caminos medios torcidos, ¿no? Lo leo de la Nueva Traducción Viviente. El pueblo le dijo a Samuel, se había convocado toda la asamblea y hablaron con el líder, con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. ¿Qué hizo Samuel cuando no supo qué hacer? Oró al Señor. Pero fíjate, el pueblo de Israel hasta este entonces no tenía rey. Y sin embargo, el Señor, por medio de gente que ponía, los guiaba, los cuidaba. Y ahí los había sacado ya de Egipto a través de Moisés y había habido otras personas que lideraron al pueblo con justicia, con verdad. Pero ellos de pronto dijeron, nosotros queremos tener un rey. Y después de que Samuel ora, el Señor le dijo, haz todo lo que te digan. El Señor le responde a Samuel, al profeta, y le dice, haz todo lo que te digan, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses. Y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Entonces Samuel transmitió la advertencia del Señor al pueblo que pedía un rey. Esta es la manera en que un rey gobernará sobre ustedes, les dijo. El rey reclutará en el ejército a los hijos de ustedes y los asignará a los carros de guerra y a sus conductores, y los hará correr delante de sus carros. Algunos serán generales y capitanes del ejército, otros serán obligados a arar y a cosechar los cultivos del rey, y otros harán las armas y el equipo para los carros de guerra. El rey tomará a las hijas de ustedes y las obligará a cocinar, a hornear y a hacer perfumes para él.
les quitará a ustedes lo mejor de sus campos, viñedos y huertos de olivos, y se los dará a sus oficiales. Tomará 1/10 de su grano y de sus cosechas de uvas, y la repartirá entre sus oficiales y miembros de la corte. Les quitará a sus esclavos y esclavas, y les exigirá lo mejor de sus ganados y burros para su propio uso. Les exigirá la 10 de sus rebaños, y ustedes serán sus esclavos. Cuando llegue ese día, suplicarán ser aliviados de este rey que ahora piden, pero entonces el Señor no los ayudará, porque hay un tiempo. Sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel. Aún así, todavía queremos un rey, dijeron ellos. Nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. Bueno, si eso quieren, eso van a tener. En otras palabras, eso fue lo que Dios les dijo. ¿Alguna vez leyeron ese texto donde Pablo dice que los discípulos del Señor, sus hijos, somos embajadores de Él? ¿Sí? Somos embajadores en nombre de Cristo. O sea, aquí en la tierra representamos a nuestra verdadera autoridad. Aquí en la tierra hablamos en nombre de, vivimos bajo los principios de quien es nuestro Señor y nuestro Rey. Eso significa ser embajadores de Cristo, que por cierto implica la responsabilidad de dar testimonio. Pero representarlo a Él significa tener que vivir como Él vivió, obedeciendo a nuestras autoridades. Porque como te dije antes, Jesús no le largó ni a Pilato, ni a Herodes, ni a ningún otro gobernante algún argumento para decirle, ¿vos quién te crees que sos? La profecía decía y se cumplió, he aquí tu rey viene manso y humilde. Y se sujetó y aún se humilló hasta la muerte de la cruz. Y él en algún momento dijo, seguramente que te acordarás, les dijo a los discípulos, ¿acaso ustedes no creen que yo podría pedir en este momento al Padre que envíe 12 legiones de ángeles y el Padre no las enviaría? Claro que podía, tenía autoridad. Pero si hubiera hecho eso, hubiera ido en contra del propósito que Dios tenía para con él. Jesús, el dueño y el Señor de todo, el creador de todo, pagando impuestos aquí en la tierra mientras vivió. Entonces, si realmente queremos asumir este privilegio que significa ser embajadores de Cristo, no solamente tenemos que orar por nuestras autoridades, por nuestros gobernantes, para poder vivir en tranquilidad, en paz, obedeciendo al Señor, sino que también hay una conducta que cada uno de nosotros debe manifestar para gloria de Dios. Jesús dijo claramente a los discípulos que los hombres puedan ver sus buenas obras para que glorifiquen ¿a quién? ¿A vos? Al Padre que está en los cielos. Entonces, si algún día te surge la charla con alguien, ¿pero por qué pagas? ¿Pero por qué no te quejas? ¿Por qué no reclamas? ¿Por qué esto? ¿Por qué no como todo el mundo hace? Sencillo, porque nosotros tenemos otra autoridad. Estamos bajo otro Señor y Rey. Y el Señor de señores y Rey de reyes nos manda y nos enseña con su ejemplo a que vivamos de esta manera. Entonces, si realmente somos embajadores de Él, movámonos según sus principios, no según los criterios del mundo.
Y no estoy diciendo que no defendamos nuestros derechos, aunque a veces vamos a tener que perder para ganar, aunque a veces vamos a tener que renunciar y dejar que Dios sea el que reivindique nuestras vidas. Que por cierto, ¿quién mejor que Él? ¿Qué mejor abogado para defendernos y devolvernos y prosperarnos que el Señor? Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Porque si algo perdemos por el Señor, no va a quedar sin recompensa. Si algo padecemos, alguna injusticia padecemos por el Señor, no va a quedar sin recompensa en los cielos. Amén, es así. Y espero que lo podamos creer y que se llene nuestra mente de esta certeza. Porque no es una idea mía, es lo que la palabra del Señor dice, es lo que Él ha determinado, es lo que Él ha vivido con su ejemplo. Y eso tiene respaldo eterno. Acá en la tierra las cosas van y vienen, la plata va y viene, las posesiones van y vienen. Y hay tiempos de abundancia y tiempos de escasez. Pero si yo entiendo que Dios está realmente guiando todo eso, ¿cuál es el problema? ¿O me voy a poner como los discípulos? ¿Por qué están tan preocupados? ¿De qué van a comer? ¿De qué se van a vestir? ¿De qué van a tomar? Nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tienen necesidad. Que podamos, por amor al Señor, darle al César lo que es del César y darle a Dios lo que es del Señor. Amén. Y yo quiero invitarte a que podamos decirle: Señor, quiero darte o confirmar una vez más, Señor, te doy mi vida. Mi vida es tuya, Señor. Mi tiempo es tuyo. Los recursos, las capacidades que tengo, Señor, todo es tuyo. Mi juventud, si sos joven, y si sos un poco más grande también, mi vida, Señor, está en tus manos. ¿Qué mejor cosa le puede pasar a tu vida y a la mía como un grano de trigo que caiga en la tierra y muera para que dé mucho fruto y Dios sea glorificado? Te invito a que oremos al Señor. Te invito a que le puedas ofrendar, darle a Él todo lo que es de Él. Y que sin temor y en plena confianza también nos dispongamos, nos organicemos, nos sentemos a hacer números para poder honrar a Dios, obedeciendo al que tenemos que obedecer, pagando lo que tengamos que pagar, pero que podamos darle gloria a nuestro Dios. Señor amado, gracias porque nos has dado testimonio de todas estas cosas que has establecido como principios de vida, principios espirituales para bendecirnos. Indudablemente nadie quiere perderse la bendición. Ni los incrédulos se quieren perder la bendición. Pero hay mucha gente que no conoce tu palabra y obviamente vive de otra manera. Señor, nosotros anhelamos tu presencia y toda bendición que venga de tu mano, pero queremos hacer las cosas a tu manera, Señor. Queremos sujetarnos en primera medida a vos. Si hay una autoridad a la que debemos aprender a sujetarnos, si hay una autoridad a la que le debemos obediencia, es a vos en primera medida, Señor. Por eso te pedimos que perdones nuestras rebeliones y todo argumento que hayamos abrazado para justificar una desobediencia. Hoy nos damos cuenta que no tiene sentido, Señor. No nos conviene, porque vos no bendecís la desobediencia. Señor, si vos sos el proveedor de todas las cosas, sin duda vas a proveernos no solamente de los recursos, sino de la capacidad, de la buena capacidad administrativa para ordenarnos. Señor, se vienen tiempos que no van a ser fáciles.
Por eso, con más razón, Señor, te pedimos la capacidad de la obediencia, del orden, de la sana administración, de la fe, de la obediencia en cuanto a todo, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra familia, nuestros recursos. Señor, para que los tiempos que vengan podamos seguir viendo tu generosidad, tu bendición, tu prosperidad sobre nuestras vidas. Porque si vos tenés cuidado de las aves, que ni siembran ni recogen el grano, y vos las alimentas, ¿cuánto más no vas a hacer con nosotros? Señor, reconocemos nuestra poca fe, pero estamos clamando justamente para que nos ayudes y que podamos ser embajadores tuyos, representantes tuyos, honrar tu nombre, haciendo todo lo que vos nos has dejado como testimonio hacer, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Amén, Señor. Amén. Amén. Mientras nos preparamos para cantar y para ofrendar al Señor, te digo una última cosa. A veces dentro de las iglesias se usa la expresión: Dios va a sanar tu economía. Y sí, realmente, ¿quién es el más indicado y el más capaz para sanar nuestra economía sino el Señor? Pero acordate que si el médico te va a sanar, te va a indicar un tratamiento. Y si Dios va a sanar, entre otras cosas, nuestra economía, también hay un tratamiento. El apéndice molesta, la muela molesta, pero la sanidad viene cuando pasamos la operación de una o de otra cosa, aunque no nos gusta. El Señor bendiga tu vida, tu familia. El Señor prospere a su iglesia grandemente conforme a su voluntad.